Mi nombre es Berenice Gustavino, soy la profesora adjunta de la Cátedra Historia del Arte, y este es el cuarto video que corresponde a los módulos del curso preuniversitario. Vamos a consagrarlo al tema del barroco. A continuación voy a presentar una serie de diapositivas que me van a ayudar a desarrollar este tema. El barroco tiene lugar, se desarrolla durante el siglo XVII, sus rasgos van a estar definidos alrededor de 1630, y entonces las primeras décadas del siglo son de transición, así como las últimas del siglo anterior. El barroco fue un periodo con importantes cambios a distintos niveles, como lo vamos a ver, en el terreno de la política, de la religión, de la tecnología, de la economía, y de la composición de la estructura social, en particular con la emergencia de la burguesía. Resulta problemático establecer los límites cronológicos del barroco. El manierismo aparece como mediador luego del Renacimiento, pero los límites que lo separan del barroco son tenues, no son del todo definidos, ya que el barroco tiene raíces en el Cinquecento, en el siglo anterior, en el siglo XVI. Su desarrollo en términos geográficos se extendió en las distintas regiones de Europa, alcanzando a Italia, Francia, los Países Bajos, los países del norte de Europa, España y los territorios americanos. La denominación, el sentido de la palabra barroco, arrastra ciertas ambigüedades que derivan de cómo fue valorado, cómo fue pensado el barroco en su contemporaneidad y en los siglos posteriores. La palabra se empleó para oponer a lo clásico, ¿no? Denota, se opone, digamos, a las ideas de orden, claridad y mesura, ¿no? Para distinguirse de lo clásico. En el siglo XVIII, barroco designaba, por ejemplo, para Diderot, un estilo estrambótico, y en el siglo XIX aparece como la exageración de los rasgos del Renacimiento. Luego se estabilizó como algo diferente, con características propias, tanto del Renacimiento como del manierismo. El barroco no fue un estilo homogéneo en el arte europeo, es complejo brindar una explicación, una definición unívoca por su variedad y por las características que asumió en cada uno de las regiones o de los países en los que se desarrolló. Es un estilo original, diferenciado, que no puede reducirse a una unidad, y durante el barroco tanto artistas como intelectuales, pensadores, discutieron sobre las características del lenguaje artístico barroco, ¿no? Hubo grandes discusiones teóricas sobre, por ejemplo, qué era más importante, qué tenía primacía, qué tenía mayor jerarquía, si el dibujo o el color, por ejemplo, ¿no? Si la línea o la mancha, si la idea de la obra o los aspectos más emotivos o expresivos a partir del uso del color. También se debatió sobre la estructura y lo decorativo de la obra, se discutió sobre la experiencia del paisaje y sobre los usos heterodoxos de la historia. Esta pluralidad de alternativas y de modelos del barroco se intensificaron hacia el siglo XVIII. Cambia, por ejemplo, la idea de la ciencia y la forma en la que se concebían las relaciones con la naturaleza, si bien todavía no se puede hablar de ciencia en el sentido moderno, ¿no? Todavía primaba un concepto mágico de la realidad que tenía origen en el manierismo, alejado de la metodología científica, pero algunas áreas del conocimiento se independizaron de la enseñanza artística para adquirir carácter científico, ahora sí, ya más cercano al sentido moderno. Con Galileo, con Bacon, con Descartes, las especialidades puramente científicas se independizaron de la praxis artística, y esto fue minando uno de los pilares básicos de la estética del Renacimiento y del manierismo, separando el arte de la época antigua del arte de la nueva era, digamos. Descartes, por ejemplo, va a separar el arte de la poesía de lo estrictamente científico. Entiende como separados los dones del espíritu de los dones del intelecto y los frutos del estudio, los piensa como dominios separados. Esta separación sirve como criterio para dividir dos épocas. Es así que el mundo del sentimiento se independiza del de la ciencia, y esto es fundamento para la estética barroca y su mundo expresivo, que va a estar basado en sentimientos y emociones. Esto, que estaba presente en el siglo anterior, va a manifestarse en particular en la forma en la que se trata y se piensa la imagen religiosa.
Por otro lado, con la reforma luterana, que tiene lugar desde fines del siglo XVI, van a permanecer en tensión y van a acentuarse las corrientes emocionales y clasicistas. En la época, por ejemplo, se oponen el modelo florentino, que privilegiaba el concepto intelectual dibujo-idea para concebir la obra de arte y para pensarla, y el modelo veneciano, que se apoyaba sobre todo en el uso emocional del color. Esto va a llevar a una querella, una polémica entre dibujo y color que se va a manifestar de distinta manera en la obra de los artistas y en el pensamiento de la época, ¿no? Esta dualidad entre corrientes clásicas y emocionales se va a manifestar también en el problema de la imagen religiosa. En el periodo va a convivir entonces este dualismo que va a estar marcado por el orden rígidamente racional y por la exuberancia. Va a haber énfasis en la luz y el color, desdén por la armonización sencilla, y va a haber preferencia por las composiciones complicadas. En términos generales y para organizar, se puede hablar de un barroco clasicista, que va a estar representado por Aníbal Carracci, un barroco realista o naturalista, representado por Caravaggio, y un barroco de tipo decorativo, representado por Rubens. Estas tres tendencias están atravesadas por el desarrollo de una teoría central en el barroco, que tiene que ver con la teoría de las expresiones, de los afectos, que enfatizaba la pintura del natural para acentuar las pasiones y actitudes, y también por la importancia del concepto de la persuasión, ¿no? Con el propósito en la obra de impresionar, de convencer, de conmover al espectador. A Caravaggio no le preocupaba incluir la fealdad en sus obras, no sentía preferencia por los modelos clásicos ni respeto por la belleza ideal. Al contrario, quería romper con los convencionalismos y pensar por sí mismo respecto al arte. Va a volver a las escrituras, va a volver a la Biblia, y para evitar recurrir a esquemas conocidos de composición, ¿no? Y va a tratar de esa manera original y completamente novedosa temas como el del cuadro que estamos viendo, La incredulidad de Santo Tomás. Caravaggio buscaba la verdad en sus obras y quería representar a los personajes como figuras cercanas, como figuras cotidianas. El uso de la luz que diseñó va a enfatizar esto, porque la luz en Caravaggio no idealiza ni suaviza, sino que al contrario es dura, es cegadora, y marca y define unos contrastes muy, muy evidentes, con sombras muy profundas. Esta forma de trabajar la luz de Caravaggio va a tener mucha influencia en los artistas contemporáneos y posteriores. Caravaggio desarrolla un naturalismo en su pintura y una reflexión sobre las posibilidades del ojo como órgano de la visión. En Roma va a estar vinculado, va a ser cercano al círculo intelectual de Galileo Galilei, y las soluciones plásticas de su pintura van a estar conectadas con las especulaciones racionales y filosóficas de ese círculo. El naturalismo de Caravaggio y su sentido de la iluminación se ubican en las coordenadas barrocas de la retórica y la teatralidad, todos términos, nociones muy importantes para la definición del estilo barroco. Hace además una interpretación libre de la poética aristotélica de la mímesis, teoría y pensamiento que había sido revitalizado desde la segunda mitad del siglo XVI. La noción de historia en Caravaggio es una noción nueva, diferente de la del manierismo. En su pintura lo que priman son los datos de la realidad y la decisión de atenerse a los datos concretos de la realidad, ¿no? En una obra como esta, Los discípulos de Emaús o la cena de Emaús, la pintura se da sin mediación, directa y presente. Hay unidad y claridad de acción y la luz se usa con ese objetivo. La unidad narrativa, la unidad conceptual, ideas también importantes para la estética barroca, no derivan de una inspiración literaria, de un texto preexistente, de una fuente preexistente, sino de la consideración de la historia como realidad, como evento o acontecimiento que era importante en la estética de Caravaggio. Él hace un uso selectivo e interpretativo de la luz, enfatiza el dramatismo en las actitudes de las figuras, y la iluminación que propone, todos estos son métodos para conseguir la unidad y la claridad de acción que exigía la poética barroca. En el barroco conviven los viejos temas del Renacimiento y del manierismo con nuevos temas de los que la gran pintura no se había ocupado hasta ese momento.
Caravaggio y sus seguidores, entre otros artistas, producen lo que llamamos una renovación iconográfica, renuevan los géneros, revisan las jerarquías tradicionales entre ellos y van a incluir, se van a ocupar de temas y motivos a los que hasta entonces la pintura no les había prestado atención. Si bien tienen antecedentes previos, por ejemplo el bodegón y la naturaleza muerta, van a cobrar mucha relevancia en el barroco, y su tratamiento no es menos importante que el tratamiento que se da a las figuras, ¿no? En la obra anterior podíamos ver en la mesa de la cena de Maús una pequeña naturaleza muerta, podemos decir, incluida en el tema de la cena. El uso de la técnica del claroscuro, con esos contrastes tan pronunciados en Caravaggio, con esa violencia, ese contraste entre luces y sombras, tuvo impacto entre pintores españoles de comienzos del siglo XVII, y estos dieron lugar a lo que se denomina tenebrismo español, por ejemplo, y esta obra de Francisco Ribalta, en particular Ribalta, y la escuela valenciana que se formó alrededor de este artista, son ejemplo de estas influencias de Caravaggio. Pensando en los nuevos temas también, y en particular en la iconografía religiosa, en la iconografía sacra, los artistas del barroco van a renovar, van a crear nuevas formas, nuevas composiciones para representar temas de la Biblia, para tratar de una manera novedosa temas conocidos, o incluso se van a ocupar de nuevos temas de sagrados o religiosos, ¿no? El tema del martirio va a ser muy representado, muy trabajado por distintos artistas, Rivera, como estamos viendo en este caso, Caravaggio, Guido Reni, se van a ocupar del tema del martirio y van a demostrar una gran libertad, se van a apartar de las formas tradicionales y canónicas de representar los temas religiosos, interpretando de maneras novedosas, incluso podemos decir de maneras personales, las escrituras para pensar nuevas formas de representar los temas religiosos. Aníbal Carracci, un artista originario de Bolonia, es considerado uno de los pioneros del barroco, junto con Rubens, que era flamenco, y con Caravaggio, del que recién hablamos. Carracci comparte con esos artistas el sentido emocional, retórico y expresivo, también el concepto unitario de la alegoría y de la historia, y la modernidad tiene lugar en su obra en el sentido sensual y científico que adquiere el uso de la visión, ¿no? Esta centralidad del ojo y la importancia de la visión es recurrente, si bien estos artistas definen poéticas distintas, ¿no? Los planteos antimanieristas de Carracci son anteriores a 1630 y ponen en escena los meros datos, aparece este interés por los datos y por los hechos históricos, y su estilo se basa en el estudio de los maestros del clasicismo. Carracci se formó estudiando a los pintores del pasado y en particular estudiando a Rafael. Viajó por Italia, conoció la obra de Miguel Ángel y produjo una reflexión acerca de la historia de la pintura, ¿sí? Estudió la historia de la pintura para formular su poética personal. Le interesa, digamos, definir su propia historia artística y no trabajar desde las emociones y los sentimientos. Su idea era la idea de cultivar la belleza clásica en sus figuras, evitando los patetismos o el naturalismo que por ahí se puede encontrar en Caravaggio, como decíamos antes, ¿no? Carracci pintó escenas de altar y de devoción, el mundo de los sentimientos, de los efectos y también un cierto patetismo en sus telas va a estar regulado por leyes compositivas rigurosas, clasicistas, con un predominio de la composición triangular, ¿no? Algo que se puede ver en la composición del cuadro que estamos viendo, de cómo la Virgen María aparece como el punto más alto de unión de las dos líneas superiores del triángulo, definido en la parte baja, podríamos decir, del cuadro por las otras dos figuras que la miran. Como en Caravaggio, en las pinturas de Carracci hay unidad narrativa en oposición al fragmentarismo visual manierista. Esta idea de la unidad es importante en la estética barroca.
Carracci pinta alegorías con sentido intelectual que están basadas en la comparación de conceptos para conseguir una idea final de tipo moralizante, ¿no? Sus pinturas buscaban ser interpretadas según objetivos morales, como por ejemplo ensalzar la virtud, condenar y criticar el vicio. Este clasicismo barroco se caracteriza por composiciones reguladas, controladas, en las que los afectos y las pasiones están dominadas para no caer en los, digamos, caprichos manieristas y tampoco en los desbordes de Rubens o al estilo de Rubens, como después vamos a ver. Estas ideas, estos rasgos de la estética clasicista, esta tendencia clasicista del barroco, se van a reconocer también en otros artistas asociados a las distintas escuelas, en particular a la escuela de Carracci, como es Guido Reni, por ejemplo, ¿no? En una obra como esta, las actitudes patéticas, si pueden ver ustedes las expresiones de las figuras pintadas, están sometidas de todos modos, están controladas, están dominadas por el juego geométrico, por una tendencia a la geometrización en la composición. Esa clave racional en la que busca leerse la obra supera el patetismo y el dramatismo, ¿no? Reni forma parte entonces de la escuela de Carracci y su programa apuntaba a crear obras bellas, donde lo bajo y lo feo no tenía lugar. Sus formas buscaban ser perfectas, más perfectas e ideales que las de la naturaleza. Este artista y otros seguidores del clasicismo instalaron un programa de idealización, de embellecimiento de la naturaleza, que buscaba seguir el canon establecido por las estatuas, por la estatuaria clásica, ¿no? Es una crucifixión de San Pedro, también de Reni. Carracci y otros artistas barrocos van a renovar los temas de la pintura, van a pintar, por ejemplo, bebedores, carnicerías, van a hacer estas, de todos modos, en el caso del clasicismo, composiciones ordenadas y geométricas. Otro tema novedoso va a ser el de la imagen del pintor, ¿sí? Va a haber una cantidad importante de autorretratos. Rembrandt, por ejemplo, va a pintar muchos autorretratos a lo largo de toda su vida, que lo muestran joven, de mediana edad, anciano, antes de morir. También Carracci va a pintar autorretratos, Velázquez también, ¿sí? Y esto llama la atención sobre la importancia del hecho de pintar, ¿no? Se trata de captar el momento de ejercer el oficio. Fíjense, en el caso de la pintura de Carracci, el artista está representado por un autorretrato suyo al interior de la escena pintada. Esto nos habla de una especie de redundancia pictórica, ¿sí? Se habla de pintar la pintura, como el tema adquiere una autonomía, ¿sí? Una iconografía propia en relación a esta práctica del oficio. Otro de los artistas del barroco es Rubens. Rubens empleó todos los recursos artísticos que conocía para expresar la textura de las telas y de los cuerpos animados, y su objetivo era pintar fielmente lo que tenía ante los ojos. No le preocupaban los criterios de belleza que discutían los italianos ni sus grandes temas, ¿no? Como habíamos dicho, Rubens es un pintor flamenco, trató fábulas clásicas y concepciones alegóricas de manera verista. Sus alegorías eran directas, estaban basadas en la transposición literal de los temas religiosos o mitológicos, y este concepto de alegoría estaba opuesto a las complicaciones y sutilezas, podríamos decir un poco rebuscadas, del manierismo. En cambio, Rubens buscaba impactar directo en el espectador sin complicaciones de tipo intelectual. No empleaba fórmulas de belleza y pintó sus figuras como seres vivos, sin idealizarlos, ¿no? Aparece acá esta diferencia con la posición clasicista, que sí buscaba esa perfección, esa idealización y evitar lo feo. Bueno, no es el caso de Rubens ni de otros artistas del barroco. En sus obras lograba vincular, ligar a todos los personajes entre sí, en la acción. Ustedes pueden ver esto en la imagen del medio, el descendimiento de la cruz. Desarrolló un sentido persuasivo, ¿no? Esta idea de conmover, de captar la atención del espectador, y buscaba producir ese impacto directo a través de recursos y medios barrocos.
y también observó lo que en la discusión estética barroca se llamó la teoría del decoro, ¿no? La preocupación porque la expresión de las pasiones y de los afectos humanos se insertaran de todos modos en una composición, en una historia verosímil. Durante los siglos XVII y XVIII, dijimos un poquito también, hablamos un poquito de esto antes, se discutió en las academias, se debatía sobre la primacía entre el dibujo y el color, ¿no? En una primera instancia tuvo preponderancia el dibujo sobre el colorido, ¿no? Porque se pensaba el dibujo como la base intelectual de la práctica artística, ¿no? Como la expresión de lo que se llamaba la idea, el fundamento de toda pintura. En la base de esta polémica hay una pugna, una tensión entre lo interior y lo exterior, ¿no? Lo fundamental y lo accesorio, lo fundamental y lo decorativo, podemos decir también. La obra de Rubens es un ejemplo de la combinación de esta noción dibujo-idea, pero también del uso de las propiedades comunicativas y dramáticas del color, ¿no? La forma de trabajar de Rubens era hacer un esbozo al óleo, en grisalla, más tarde un modelo coloreado y luego la pintura del lienzo definitivo. En el resultado hay un énfasis en el color y tienden a perderse los límites y los contornos, ¿no? Porque van a primar los datos de los sentidos en un sensualismo expresado en el predominio del color y de la mancha. Creo que esta obra es un buen ejemplo de eso que estamos describiendo. Cuando tenía 30 años, Rubens regresó a Amberes y llevó el gusto por las telas de gran tamaño, algo que no era habitual en los Países Bajos, y también el arte de componer las figuras en la gran escala y el trabajo con la luz y el color para incrementar el efecto de conjunto. En una Holanda que estaba dividida entre católicos y protestantes, fue un pintor de los católicos. Cumplió también misiones políticas y diplomáticas y fue un artista que tuvo mucha repercusión y mucho éxito durante su vida. Distintos artistas de este periodo van a buscar pintar lo natural como lo visto antes que como lo especulado. Buscan representar cómo se ve sin convencionalismo, ¿no? Pensemos esto siempre como una tendencia, como una voluntad, como un objetivo que se persigue, ¿no es cierto? Siempre se pinta a partir de algunos criterios y a partir de algunas reglas preexistentes. Pero bueno, la tendencia o el objetivo era representar cómo se ve. Entienden el ojo, la vista y lo visual como superiores a otros sentidos y valores, el ojo como el órgano esencial del barroco, ¿no? Como el miembro divino, el órgano divino. Algunos de los artistas que adoptan esta posición van a ser Frans Hals, Vermeer, Rembrandt, Poussin y Velázquez. En Velázquez, la experiencia de la pintura se da como el estudio de las posibilidades y propiedades de representación del fenómeno de la visión. La cuestión para Velázquez deja de ser color-dibujo para pasar a centrarse en el estudio de la luz y el órgano visual. Su objetivo era pintar. Por eso sus retratos, por ejemplo, no tienen carácter adulatorio y por eso usó modelos a los bufones, ¿no? Porque no buscaba que sus obras tuviesen una finalidad ejemplarizante. Lo mismo sucede con el tema de la obra anterior que veíamos, que es una obra con tema mitológico, pero donde aparecen estas figuras de los borrachos, ¿no? Con esta otra obra también con tema mitológico. En la Venus del espejo, como en otras obras de Velázquez, la investigación es acerca de la luz, de la atmósfera, sobre el espacio, la ubicación de los objetos y de las personas en él. Va a introducir el tema del espejo y de sus propiedades perceptivas y multiplicadoras del espacio. Va a prolongar este estudio en las meninas, por ejemplo, ¿no? Sus temas son meros objetos de experiencias racionales, va a investigar sobre el ojo, la mirada y las relaciones espaciales, observa la naturaleza y la interpreta de manera óptica. Esto va a tener relación con las experiencias científicas y ópticas de ese momento histórico, ¿no? Su pintura responde a las tendencias modernas del racionalismo científico del siglo XVII, que tiene esas características que comentábamos al comienzo de este desarrollo. Velázquez conoció la obra de Caravaggio a través de la de sus imitadores y tomó elementos de su estilo.
Asimiló el programa del naturalismo, que ya mencionamos en Caravaggio, y la observación objetiva de la realidad, sin convencionalismo. Se trasladó a Roma por consejo de Rubens para estudiar a los grandes maestros en 1630. Luego volvió a España y trabajó en la corte de Felipe IV, como se ve en esta obra tan célebre, retrató al rey y a toda su familia. En estas obras ya casi no se reconoce la influencia de Caravaggio, pero sí la de Rubens y de Tiziano en la pincelada. Vamos a pasar a otro tema dentro del gran tema de Barroco, en particular el relativo al mundo flamenco, y pensando en que la burguesía protestante que compone la sociedad en el siglo XVII en Flandes nunca aceptó el estilo barroco de la Europa católica, que son las imágenes de las que hablamos y las que mostré hasta ahora, ¿no? Holanda va a desarrollar una imagen propia, única, que va a ser alternativa al sentimiento grandilocuente y exaltado del mundo católico. Se desarrolla así una imagen particular de la burguesía y de la ciudad, que va a estar ligada al carácter de su organización económica y social, que va a ser de orden capitalista y protestante. A fines del siglo XVI y en el siglo XVII se desarrolla un urbanismo que va a tener carácter práctico y antimonumental, distinto a todas las formas del urbanismo del resto de Europa. Las transformaciones no van a tener una finalidad monumental, celebratoria, no van a hacer énfasis en la perspectiva ni en el panorama, sino que van a ser transformaciones de la ciudad con fines prácticos, una ciudad para ser utilizada. El objetivo, digamos, la transformación urbana se piensa como una inversión productiva, como respuesta a intereses colectivos. Estos rasgos se ven en el modo en el que los pintores flamencos retratan la ciudad, ¿sí? Con visiones frontales, que no buscan privilegiar una visión en perspectiva, son visiones frontales y no longitudinales, no se busca la unidad perspectiva del conjunto de los nuevos canales, ¿no? Va a ser otra forma de mirar y de representar la ciudad. En esta obra puede ser todavía más evidente lo que yo estaba mencionando, ¿no? Vermeer va a proponer unas visiones de la ciudad real, sin fantasías ni fantasmagorías, ni tampoco va a representar la ciudad desde sus monumentos, ¿no? Va a proveer una visión utilitaria, bastante plácida de la ciudad, ¿no? En esta mirada flamenca todo es digno de ser representado y no hay una jerarquía, no rige, podríamos decir, la misma jerarquía tradicional entre los temas y los géneros que sí regía en el resto de Europa, en la Europa católica, ¿no? Bueno, Vermeer es un artista que pintó escenas de la casa, interiores típicamente holandeses, mujeres y hombres en tareas del hogar, en tareas sencillas. El orden interior de sus obras está basado en esquemas geométricos muy estudiados para llegar al aspecto reposado de las telas. Sus cuadros son mecanismos complejos, el espacio está organizado en general en 3 planos, que están diferenciados por sus dimensiones. Los interiores son intimistas y sencillos y muestran el sentido regulado de la vida, ¿no? A diferencia de Rembrandt, los interiores no son grandiosos, no tienen luces extrañas, ni escaleras u otros objetos escenográficos, sino que la obra se organiza sobre retículas de color, no sobre la profundidad perspectiva, y se enfatiza con esto la bidimensionalidad del cuadro. Hay un recurso que por ahí no se observa tanto en esta selección, que es el de mostrar paredes o los fondos de estos espacios interiores con cuadros y con objetos colgados de la pared que sirven también para ordenar esa composición de la imagen. También se usan puertas o ventanas abiertas desde las que se ve los interiores, ¿no? Esto compone algo. Se trata de propuestas que son escenográficas, de carácter barroco, ¿no? Que escenifican una realidad cotidiana y no un determinado sentido de la religión o del poder. Una historiadora del arte, Sletana Alpert, sostiene que la pintura holandesa es una pintura descriptiva, que no se la puede estudiar desde los parámetros italianos, ni se puede enfatizar lo narrativo en esta pintura. En ellas no hay un significado oculto, el significado está en lo que la vista puede captar. Las características son la ausencia de un punto de vista fijo,
el juego con grandes contrastes de escalas, el cuadro como superficie. Estas son las características que esta historiadora señala en la pintura flamenca. A diferencia del modelo italiano, esta pintura funciona como un espejo y no como una ventana, ¿no? Ustedes se acuerdan eso de los contenidos anteriores, esa idea tan fuerte del Renacimiento de pensar la pintura como una ventana abierta al mundo. Bueno, el funcionamiento de la pintura flamenca no es el de una ventana, sino es el funcionamiento de un espejo. Esta es la teoría de esta historiadora. Incluso no hay protagonismo de la figura humana ni del acontecimiento histórico, ¿no? Hay una redistribución diferente de las jerarquías o de los énfasis. En este marco, dentro de este mundo de características, Frans Hal va a formular un nuevo género dentro del género del retrato, ¿no? Que va a ser el retrato de corporaciones, que se caracteriza por ser la representación de personajes populares y burgueses, o conjuntos de corporaciones holandesas célebres, por ejemplo, las milicias que protegían a las ciudades de los ataques españoles. Frans Hals es una figura decisiva en el desarrollo de este género o subgénero, logrando una pérdida de majestuosidad, recurriendo a una técnica sencilla, depurada, se nota más en la obra anterior que en esta, en donde se resalta, por ejemplo, el concepto de seriedad y la responsabilidad, y logra un sentido unitario de la escena grupal, resolviendo el problema de la composición del grupo, pero sin homogeneizar y sin borrar los rasgos fisonómicos de los retratados, ¿no? Otorgándoles la misma importancia a cada uno de los personajes. En el caso anterior, más que en este, el blanco y el negro sustituyen a la policromía, y sus obras tienden a mostrarnos, a proponerse como la captación de un momento fugaz, pero son el resultado de mucho trabajo y mucho cuidado, ¿no? Otros retratos de corporaciones, en el caso de Rembrandt, por ejemplo, retratos grupales de círculos profesionales, con médicos y soldados en escenas no convencionales, que son el reverso del retrato cortesano y de aparato más cultivado en otros países europeos. Bueno, estas son obras muy célebres, muy conocidas, que forman parte de nuestro bagaje de imágenes. Seguramente todos conocen, han visto alguna vez, todas y todos han visto alguna vez estas obras. En la ronda nocturna escenifica el movimiento de grupos que se entrecruzan, iluminado por la luz que destaca a los dos personajes centrales, que están además mencionados en el título original de la obra, y se identifica también una niña en el segundo plano, puesta en evidencia por este haz de luz. Hay suma de figuras, pero estas figuras no están separadas. El tema del cuadro es el espacio, el medio común en el que se encuentran todos los personajes retratados. Rembrandt pertenece a una generación posterior a la de Rubens y a la de Frans Hals. Pintó escenas bíblicas distintas a todo lo que se había hecho antes por el tratamiento de la figura humana, ¿no? Por ejemplo, en este tema de la Biblia del sacrificio de Isaac. En su pintura no hay belleza ni idealización en la representación de las figuras, y en esto toma la lección de Caravaggio, de la que hablamos al comienzo, ¿no? Ese ideal de representar la verdad. Rembrandt va a reaccionar contra la tradición holandesa y también contra la tradición italiana. No hace un arte de describir. En esto, esas ideas de Smetana Alpers cambian, ¿no? No podrían ser descritas de esa manera estas obras. Las capas que usa en su pintura son muy gruesas, la pintura no funciona como un espejo, tiende a unir figura y fondo, sus texturas, oros, no quieren confundirse con los objetos reales, sino que enfatiza la materialidad de la pintura. Es una pintura que puede pensarse tanto para el tacto como para la vista, ¿no? Destinada a esos dos sentidos, no solamente al ojo. Rembrandt desconfía del ojo como medio de acceso al mundo. Su naturalismo es anticonvencional, va en contra de todas las alternativas naturalistas europeas ligadas al mundo católico. Fíjense las diferencias con la pintura, similitudes y diferencias con la pintura de Caravaggio. Y también se diferencia del estilo del ambiente burgués de la Holanda que le era contemporánea.
La luz en sus obras desintegra la forma y los temas, como decíamos, tienen este tratamiento anticonvencional. Estos son algunos de los retratos que pintó a lo largo de su vida. Bien, para ir terminando, algunas palabras sobre el rococó y la pintura galante. El rococó va a ser el estilo que se va a desarrollar en las primeras décadas del siglo XVIII, porque en esas décadas se va a empezar a poner en evidencia, van a aparecer los indicios del fin de la mentalidad heroica del barroco, ¿no? Este es un momento de ambigüedad, de pasaje entre dos sociedades distintas. El uso de los efectos y la teatralidad del barroco se van a extender durante este periodo y van a seguir teniendo una finalidad religiosa, pero también van a tener una finalidad y una utilización cortesana. En particular, en Francia se desarrolla en la primera mitad del siglo XVIII, comienza con el triunfo de la monarquía absoluta de Luis XIV, el rey Sol, y continúa con la de Luis XV, y va a terminar con la Revolución Francesa, ese evento, bueno, de repercusiones mayores hacia fines del siglo XVIII en Europa. En este periodo la corte absorbe y sustenta el trabajo de los artistas, y se construye, por ejemplo, el Palacio de Versalles durante el gobierno de Luis XIV, ¿no? Y esta arquitectura, el estilo de ese palacio va a tener mucha influencia y se va a extender sobre distintas cortes europeas que van a replicar los estilos de ese palacio. En este contexto cortesano se desarrolla una moda de los colores exquisitos, de las ornamentaciones, que va a manifestar cierta frivolidad de ese contexto, de ese medio. Los artistas usaron los descubrimientos del barroco para impactar y para abrumar, pero persiguiendo fines cortesanos y decorativos, ¿sí? El estilo fue luminista, colorista, de temas paganos, distinto del barroco porque los tamaños de las telas no eran monumentales, no eran heroicos, ni solemnes, ni ceremoniales, sino que se privilegió lo gracioso, lo íntimo, lo sensual, se privilegió el detalle, los fondos con paisaje, cierta sensualidad y erotismo en las telas, los paisajes bucólicos con fiestas, los mundos artificiales y fantásticos, y se desarrolló lo que se llama pintura galante, explotando o explorando temas del sentimiento y de la sensibilidad propios de una sociedad burguesa que estaba en ascenso. Se profundiza también la idea del colorido como lo propio de la pintura, como aquello que es propio y distingue a la pintura, por ejemplo, de la escultura, y tiende a abandonarse la cualidad dibujística de la pintura, porque los contornos, como se puede ver bien en esta obra, son indefinidos, ¿no? Son poco claros los contornos, las formas tienden a abrirse, y los límites de las formas están marcados más bien por las manchas, que por las líneas de borde y por la claridad de los contornos. Se van a usar pinceladas cortas y sintéticas y se va a enfatizar el placer de la pintura. En parte este estilo va a expresar un momento en donde se pone énfasis en lo efímero y en lo vaporoso del mundo. Bueno, Fragonard, Boucher, Watteau van a ser artistas que van a trabajar en este sentido, con temas menores. Piensen en esta obra, ¿no? Ese es el columpio, la hamaca. Está mal la referencia, me acabo de dar cuenta, bueno, es una obra de Fragonard que se llama El columpio, o la hamaca. Fíjense, están los personajes en esta situación de estar en un jardín, en un parque diseñado. En el centro está esta figura femenina amacándose, uno de los zapatos de este personaje vuela por los aires, se levanta sus polleras vaporosas, ¿no? Con muchas capas de tela, y hay dos personajes masculinos, uno que está empujando a la mujer joven que se amaca y otro que la mira desde abajo, bueno, con todo un sentido también pícaro y erótico y sensual, no solo por el modo, no solo por la escena, sino también por el modo en el que está resuelta la pintura, ¿no? Bueno, esta es otra obra de Fragonard, Las bañistas, un tema que podría ser comparable, si este gusto por el desnudo femenino, sin un contenido religioso ni mitológico, ¿no? De alguna manera, el gusto por la pintura del cuerpo femenino sin esa justificación por la vía del contenido. Esta es una obra de Watteau también.
que cultivó este género de las fiestas campestres o fiestas galantes, con escenas de la sociedad cortesana, del mundo cortesano, en fiestas elegantes en los parques. Bien, estas realidades placenteras, podemos decir que los artistas del Rococó retrataron, van a ir desapareciendo junto con el antiguo régimen a medida que se den los eventos de la Revolución Francesa, como decíamos antes. Diderot, por ejemplo, va a rechazar lo que hacían estos artistas y en general los géneros artificiosos del mundo del antiguo régimen, porque va a pensar que esta no era una pintura verdadera, ¿no? Al contrario, va a defender la verdad natural, la versión llana y simple de la realidad, y va a rechazar los excesos ornamentales y decorativos del rococó. Esto va a conducir, esto va a cambiar en los años previos y posteriores a la Revolución Francesa, con un nuevo estilo, en Francia en particular, que va a ser el neoclasicismo, que va a explicitar su rechazo por todo este mundo del antiguo régimen y por todas estas decisiones que tomaron los artistas vinculados al rococó. Concluimos así los 4 módulos previstos para el curso preuniversitario. Esperamos que los temas y su desarrollo hayan sido claros e interesantes para ustedes y los esperamos en muy poquitas semanas para dar inicio al año lectivo. Cuídense y hasta muy pronto.